¿Alguna vez han escuchado la frase "no hay trabajo más duro que buscar empleo"? Ya sea para los recién egresados de una carrera profesional o para las personas que llevan años en una empresa. Cada vez que nos ponemos en la ardua tarea de buscar empleo, nos invade un sentimiento de angustia y ansiedad, no solo porque es desgastante física y sobre todo emocionalmente, sino porque lidiar con la presión económica y el afán de ubicarnos en una buena empresa nos hace cuestionarnos qué estamos haciendo mal o si estamos afrontando bien cada entrevista, qué decir, cómo comportarnos, qué incluir en las hojas de vida, referencias comerciales, familiares, etcétera. En fin, un sinnúmero de cosas que nos agobian y se convierten en una traba para lograr ubicarnos pronto. Y justamente para darnos una guía, una luz en este camino, estaremos hablando con una psicóloga que lleva varios años ayudando a las empresas y a los trabajadores a encontrarse mutuamente con mucho éxito. Hola amigos, soy Javier Torres, productor audiovisual en Hemisferio Izquierdo, Ideas e Imágenes. Este es nuestro podcast Los Puntos sobre las IES. Los invitamos a ver este capítulo y por favor no olviden suscribirse, activar la campanita y compartir este video para que podamos llegar a muchas más personas. Empezamos. Profesional en psicología, egresada de la Universidad de La Sabana, especialista en gerencia de recursos humanos, conferencista a nivel nacional. Ha participado en diferentes eventos como panelista. Es consultora organizacional con 16 años de trayectoria profesional, realizando procesos de formación en el mejoramiento de competencias en equipos de alto rendimiento a través de talleres vivenciales y de estudios de habilidades. Ejecutora de procesos de selección exitosos por competencias para amplios sectores de la industria colombiana y algunos países de Hispanoamérica. Es un gusto contar en nuestro podcast de hoy con Akemi Doku. Akemi, bienvenida y de verdad muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por invitarme. Vale, hoy vamos a hablar de un tema que realmente a mí me parece súper valioso y es de todas esas angustias que la gente vive al momento de enfrentarse a una entrevista laboral después de haberse quedado sin trabajo. Es realmente desgastante, lo he vivido yo, lo ha vivido muchísimas personas y se siente uno hasta culpable por no saber cómo afrontar ese tipo de cosas. Y para arrancar el tema quisiera que nos contaras más bien qué son este tema de las competencias laborales, qué son y para qué nos sirven. Ok, bueno, el modelo por competencias fue creado por una autora que se llama Marta Alès. Y yo he hecho una adaptación, digamos, a nuestra cultura y nuestras necesidades, que básicamente se resume en que debemos encontrar cuáles son las habilidades en las que somos muy buenos. Es decir, encontrar esos puntos en los que nos destacamos por encima de otros. No de una manera a través del ego, digámoslo, sino realmente del autorreconocimiento de mis acciones, de las habilidades y talentos que yo tengo que realmente me hacen muy bueno en algo. Entonces, basándonos en ese modelo, podemos construir todo un proyecto de vida, desde mi hoja de vida, mi proceso de empleo, mi formación, mi desarrollo como persona, si yo identifico en qué soy muy bueno. Eso es básicamente. ¿Y cómo podemos llegar nosotros a conocer? O sea, ¿se necesita el apoyo de un psicólogo, de alguien experto? Porque si te soy completamente honesto, uno no se pregunta, uno no se evalúa, uno no sabe cómo evaluarse y cómo hacer para lograr ese tipo de cosas. Sí, digamos que la base está en tener el conocimiento de 5 puntos importantes, ¿sí? Para saber en qué somos muy buenos, lo primero es identificar qué nos gusta hacer. Esa es la base. De hecho, el modelo por competencias está construido en un iceberg, está en una montañita y la base dice que es primero encontrar lo que te gusta. Cuando ya sabes lo que te gusta, lo que sigue de ahí es que debes empezar a practicar eso que te gusta. Entonces voy a darle un ejemplo con algo de nuestra cotidianidad o con un deporte, por ejemplo el fútbol. Si tú identificas que te gusta el fútbol, luego vienes a practicarlo y empiezas a generar una frecuencia de esas acciones. Entonces empiezo a jugar cada 8 días, cada 15 días. Luego de eso tengo que identificar en qué rol soy más bueno. Ahí me ayuda la gente que está a mi alrededor. Entonces dicen, ok, a ti te va bien de arquero, te va bien de delantero, vámonos por ahí, empecemos a explorar cómo te va. Y empezamos a hacernos buenos en algo específico dentro de ese mismo talento. Entonces me gusta el fútbol, pero lo mío es soy delantero.
Cuando ya me ubico en ese punto, empiezo a subir el nivel y ahí es en donde digo, bueno, ya necesito ayuda. Ahí es cuando yo entro a una escuela o empiezo a generar una práctica regular para yo volverme el mejor delantero. Hay que tener claro que cuando hablamos de competencias hablamos de eso, el mejor. ¿Sí? Okay. Entonces ahí es donde yo digo, ok, entonces voy a ser el mejor delantero, entro a una escuela y me formo como el mejor delantero. Y por último, entonces ya está la experiencia. Entonces, ¿qué nos dice el modelo por competencias? Que el conocimiento viene a estar casi en la punta. Entonces, si tú no identificas lo que te gusta, no empiezas a practicarlo, no sabes en qué te va mejor, para qué vas a entrar a un colegio, para qué vas a entrar a una universidad, para qué vas a entrar cuando todavía no sabes exactamente cuál es tu mayor talento. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos, en esta brecha generacional, los niños de ahora sí tienen esa formación. Los de antes no lo teníamos, Eso ¿verdad? te iba a decir, porque nosotros, la mayoría de las personas de nuestra generación, buscábamos en qué emplearnos que nos fuera bien, pero no siempre buscábamos lo que más nos gustara hacer o lo que nos llenara como personas. Exactamente, o sea, antes tú entrabas primero a la universidad y estudiabas contaduría, por ejemplo, y en quinto semestre decías, esto no es lo mío, ¿sí? Ese es, digamos, el diferencial entre las generaciones de ahora, en donde desde niños estamos explorando con los niños exactamente en qué eres bueno, ¿sí? Okay. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Te gustan las matemáticas o te gusta la biología? Y sobre eso empezamos a encaminar ahora la educación, ¿sí? Antes no era así. Entonces, este modelo dice eso. Cuando tú identificas tu pasión, identificas tu talento, lo practicas, te vuelves un referente, haces que el resto de la gente reconozca en que eres bueno, ahí es en donde tú vas a la universidad o vas a la escuela de fútbol y te haces el mejor futbolista. Ok. Lo que me estás diciendo básicamente implica que desde pequeñitos debemos como buscar ese camino. Pero cuando los que ya estamos grandes y viejos y nos quedamos sin trabajo. Exactamente, entonces nuestro modelo tiene que ir un poco a la inversa, pero funciona de todas maneras igual. O sea, yo tengo que identificar en qué soy bueno en este momento, ¿sí? Todos tenemos habilidades indiferente de la edad en la que nos encontremos. Entonces, yo puedo en este momento ser contador y de repente identificar que no era lo mío. Pero dentro de ese estudio que realicé, dentro de esa profesión, digo, ok, no es lo mío, pero de la contaduría destaco que yo me volví muy organizado, o sea, ese se convirtió en mi fuerte. Entonces, cuando yo hablo de que la organización y la administración de procesos es mi fuerte, yo puedo enfocar mi búsqueda de empleo a eso en lo que soy bueno, ¿sí? Y convertir eso que era una debilidad en una fortaleza. Entonces, ahí es en donde empiezo a construir en mi perfil de hoja de vida esas habilidades. Entonces, soy bueno administrando procesos porque mi mayor habilidad es ser organizada. ¿Sí? Sí, claro. Y vuelve y juega. La misma pregunta de ahorita, perdón que sea reiterativo. Nos toca buscar a alguien que nos ayude a identificar eso, porque uno solo no lo hace. Sí, generalmente se necesita un orientador, porque a la hora de la verdad quien construye el perfil eres tú mismo, pero cuando tienes una orientación es fácil empezar a encontrar ese norte, ¿sí? Y dejar de hacer perfiles genéricos, que es una de los grandes errores, digamos, que cometemos al hacer un perfil, y es poner las mismas palabras, incluso copiar y pegar de un perfil de otra persona, porque es que tú no eres igual al otro. Entonces, cuando tienes un orientador, claro, que te ayuda a construir ese perfil y que sea tuyo, porque es que la hoja de vida debería ser un ADN, ¿sí? Es propio, no debería de haber una igual a la otra. Entonces, cuando construyes ya algo propio, es muchísimo más fácil encontrar el sitio donde tú quieres trabajar. Vale, y hay una cosa que a mí me llama la atención y lo viví personalmente en la época en que yo también fui empleado y buscaba trabajo. Y es, básicamente, a uno lo afectan las malas experiencias laborales, a uno lo afectan esas malas experiencias, el jefe, que a mí me pasó una vez, un jefe que lo trataba uno con groserías cada vez que había algún error, o sea, uno vivía muy malas experiencias y adicionalmente a eso se le suma la culpabilidad que uno tiene o ese sentimiento horrible de cuando te quedas sin trabajo de qué voy a hacer. Cómo, o sea, mentalmente y psicológicamente uno se afecta, uno se siente deprimido, uno se siente mal. Ese tipo de cosas, ¿cómo
cómo manejarlas para que uno como que supere ese tipo de cosas y de nuevo comenzar de ceros a buscar un empleo, una nueva organización. Ese tipo de cosas, ¿cómo afectan y cómo manejarlas a la hora de buscar empleo? Yo creo que lo primero es que cada reto es un empezar de nuevo. Uno debería de poder hacer borrón y cuenta nueva para volver a empezar. Vuelvo al ejemplo de la niñez porque es que es en donde más encontramos ese tipo de trabas. Es lo mismo que si a ese niño que iba a ser un gran futbolista, tú un día le dices, eso no sirve para nada, ¿sí? No juegues con ese balón porque eso no es lo tuyo. Y de repente ahí coartaste todo un talento que podía llegar a ser el mejor futbolista del mundo. Nos pasa igual, resulta que tú sí eras un excelente contador, pero entonces tu jefe te dijo un día, usted es el peor contador que yo conocí en toda mi vida. Entonces en ese momento yo digo, y sí, qué malo soy. Pero si yo empiezo de verdad un proceso de borrón y cuenta nueva, de desprogramación, en donde cada reto profesional, cada empleo o cada emprendimiento nos lleva a un mundo distinto, o sea, se necesitan habilidades diferentes, aunque tengamos la misma profesión, cada reto nos exige cosas distintas. Entonces yo debería de pararme frente a ese reto y decir, bueno, ¿en qué soy bueno para cubrir ese reto? ¿Sí? No en qué soy bueno en la vida, no, en qué soy bueno para cubrir ese reto, ¿sí? Y con base en ese listado de cosas, yo debería hacer un menú. Ahí arranco, digo, voy a construir un nuevo perfil y un nuevo conocimiento y una nueva experiencia a partir de ese nuevo reto que se presenta en mi vida. Hay algo que alguna vez me dijeron y es que uno no debería pasar la misma hoja de vida para todas las empresas y para cada una de las aplicaciones. ¿Qué tan de cierto hay en eso? Así es, precisamente porque cada reto, lo que les estaba diciendo, es completamente diferente y porque tú eres diferente a todos los demás, indiferente, o sea, aunque tengas la misma profesión, eres distinto a los otros, entonces tu perfil debería ser diferente para cada reto profesional. Entonces uno diría, y la gente me dice, eso es mucho trabajo, Akemi, porque imagínate que yo veo una oferta laboral, hay 10 ofertas laborales, yo debería de hacer 10 hojas de vida. Depende. Digamos que tú tienes que poner en ese listado qué cosas en común pueden tener esas 10 ofertas y si logro poner un perfil en común para mandarlo a esas 10 ofertas, lo lograste. Pero si de repente 2 ofertas son muy distintas y te está pidiendo información diferente, sí, tenemos que hacer una hoja de vida diferente de acuerdo al reto que nos está pidiendo la oferta. Y listo, entonces ya pasamos la hoja de vida y nos organizamos nosotros mismos para poder diferenciar nuestras habilidades. Pero ¿cómo nos preparamos? La gente que de pronto no busca asesoría de profesionales o no, sino tratan de hacerlo solitos, ¿cómo se prepara uno para una entrevista laboral y tratar de hacer lo mejor posible? Porque eso es angustiante. Hay un método muy sencillo y es que antes de irte al formato predeterminado o a bajar alguna información de internet, siéntate con un cuaderno y un lápiz y escribe todo lo que sabes hacer. O sea, haz un listado y dice, bueno, mi profesión es esta, mi especialidad es esta, mi experiencia es de 3 años, 4, 5 años. ¿Qué de todas esas cosas sé hacer muy bien? Sí, haz un listado. Entonces, mi labor principal es administrar procesos, pero soy muy bueno manejando presupuestos económicos. Perfecto, haz ese listado. Cuando ya lo hayas construido a mano, ahí sí empieza a plasmarlo en tu hoja de vida. Y es más, retoma tus experiencias anteriores y mira cuáles de esas habilidades en las que fuiste muy bueno se resaltan en cada una de esas experiencias laborales. Entonces tú haces el listado, lo vas poniendo en ese orden y ahí sí construyes y organizas y pones linda tu hoja de vida. Entonces en realidad es algo muy sencillo, solo que lo hacemos muy complejo. Y yo veo más haciendo ese tipo de cosas a las personas de distintas generaciones. A los muchachos de hoy en día no los veo haciendo eso, si te soy honesto, porque hoy en día ese tema de la autenticidad a la hora de presentar una entrevista laboral, y a mí me pasa mucho aquí en Hemisferio Izquierdo, en la empresa, los pelados no se preparan y llegan es como a ver qué. Y son porque es que soy auténtico y quiero ser auténtico y si yo me vendo mejor si soy auténtico. ¿Ese tipo de cosas sí funcionan o cómo las ves tú desde tu punto de vista? Y tocaste un tema muy importante porque, digamos, cuando yo trabajo con empresarios o en mesas de directivos, la queja recurrente es lo que acabas de mencionar, ¿qué hacemos con las nuevas generaciones?
Y fíjate que hay una cosa un poco incoherente en la vida porque ellos sí tenían esta formación de tú puedes elegir lo que tú quieras, tú puedes identificar en qué eres bueno, si quieres jugar fútbol y al mismo tiempo ser médico maravilloso, que no pasaba, ¿verdad?, en nuestra generación. Tienen todas esas posibilidades y no saben cómo plasmarlo en su vida profesional. Ellos sí que necesitan ayuda. Yo diría que los más grandes tenemos un poco más de formación para esto, pero los nuevos no. Ellos sí necesitan un orientador que trate de potencializar esa gran energía que tienen. O sea, tengo energía para todo, pues necesito focalizarla y ponerla no solamente en la hoja de vida, sino que se vea en tu diario vivir. Necesitamos que te vean focalizado, porque ese es su problema. Son muy dispersos. Y no saben, digamos, organizar sus metas a futuro, sobre todo porque no les enseñamos a que la vejez existe. Ese es el problema, digamos, de las nuevas generaciones. Ellos son inmediatistas. Todo lo hago para hoy, pero ellos no generan una vida profesional pensando en que algún día vas a tener 60 años. Ahí viene, digamos, como el tema. Cuando uno logra ponerlos en la tierra y decir, mira, tu proyecto de vida no es para dentro de 2 años, tu proyecto de vida es para los próximos 40, logramos empezar a bajarlos un poco hacia la tierra. Y hay un tema ahí que también es importante tenerlo en cuenta y es el tema de la frustración, de cómo afrontan la frustración. He visto, y no quiero, ¿cómo se llama esto? Como sesgar y tratar de juzgar a las nuevas generaciones, pero sí es cierto que las nuevas generaciones manejan poco el tema de la resiliencia y de cómo afrontan esas frustraciones. Más que nosotros porque nosotros pues ya como que lo manejamos de cierta manera, sí. Pero cómo los jóvenes afrontan esas frustraciones de que me quedé sin trabajo o ese no era, que es lo que más se escucha, ese trabajo no era el que yo quería y me voy y dejo botado todo. ¿Eso cómo afecta tanto a los trabajadores como a las empresas? Pues afecta a todos porque precisamente por eso, digamos, hay un rechazo generalizado, y hay que decirlo, por contratar talentos muy jóvenes, ¿sí? Y precisamente eso pues ha generado estas problemáticas sociales que tenemos hoy en día, que los jóvenes en nuestra sociedad por lo menos se quejan de la falta de oportunidades, porque los empresarios han empezado a sentir rechazo por no tener este tipo de talentos, porque por eso se denomina la generación de cristal, ¿no? Entonces se dice, se quiebran muy fácil. No quería dar ese nombre porque sí, de pronto hiere susceptibilidades, pero sí es la manera en que se maneja, ¿no? No, y así lo dicen los empresarios abiertamente. Y realmente es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad de sus padres, digamos que obviamente hay que afianzar en ellos seguridad, identificar sus competencias, enseñar acerca de la frustración, acerca de la vejez, o sea, aterrizar un poco estas generaciones para que esto no pase. Es una responsabilidad de la sociedad de no querer entregarles absolutamente todo. Hay que lucharse las cosas para valorarlas. Es una responsabilidad de ellos también de empezar a afianzar su propia seguridad y prepararse para el futuro. Entonces creo que si lográramos unir todos esos factores, pues tendríamos pues un gran diamante, porque son personas que tienen todo el potencial. Hay muchos muy talentosos. Y es sencillamente encaminarlos a que lo logren. Sí, es como... sí, eso es lo que acabas de decir, es canalizarlos, encaminarlos, porque particularmente aquí en el hemisferio izquierdo manejamos muchos talentos y casi pues todos son jóvenes. Yo realmente soy el viejo aquí del paseo. Pero también nos hemos encontrado con personas que se vuelven una traba en el camino justamente por ese tipo de cosas. Son jóvenes, son talentosos, pero no manejan el estrés, la frustración y piensan que uno como que la palabra vulgar, y perdón decirlo, los negrea por tratar de exigirles un poquitico más. Y no, se trata de que es que así es el mundo real. Así es, o sea, entre más nos exigen, pues más damos. Y eso siempre ha funcionado así y funcionará así. Entonces creo que si logramos canalizar su energía, lograremos que todos esos talentos para los que son competentes realmente salgan a la luz y generemos pues una sociedad muchísimo más productiva, que es lo que está sucediendo en este momento, unido con el tema de la salud mental. Y si volvemos a lo básico, que es nada más el perfil de su hoja de vida, y vemos que no tienen la capacidad para plasmar en una hoja sus habilidades, pues imagínate lo difícil que debe ser para ellos poder plasmarlo en su vida productiva diariamente. Dale. Y teniendo en cuenta eso,
bueno, digamos que en el caso hipotético de que listo, entonces ya la persona sabe cómo organizar su hoja de vida, ve sus fortalezas o su famosísimo DOFA, sus debilidades, oportunidades, fortalezas, bueno, en fin. El caso es que, ¿cómo saber qué es lo que están buscando hoy en día los headhunters o las mismas empresas? ¿Cuáles son esas habilidades que se pueden llamar de oro hoy en día que están buscando en las personas, en los trabajadores? Ok, súper interesante porque sí existen. Digamos, cuando yo hablo con los empresarios colombianos en particular, sí me mencionan ese menú de cosas que quisieran encontrar. Entonces, entre ellas está el empoderamiento, que básicamente resume en el hecho de que tengamos personas que sean capaces de asumir la vida, ¿sí? Para bien o para mal. Ese es el empoderamiento. Yo asumo la responsabilidad de mi vida y asumo las consecuencias de cada uno de mis actos. Esa es una. La otra, pues digamos que obviamente liderazgo, que sean personas capaces de autogestionarse, que yo no tenga que estar detrás de ellos para que rindan, sino que cada persona sea autónoma, muchísimo más cuando empezamos a hablar del trabajo remoto, que ya se ha hecho viral, digámoslo así, y ya es un pan nuestro de cada día, es el hecho de que cada persona pueda ser autogestora y no necesite control. Resiliente, porque necesitamos personas que se recuperen a las situaciones todo difíciles. Todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos hablando. Eso es. Y que sean propositivos, que quieran ir más allá de lo que la vida les pide. Entonces yo diría que esas son como las 4 cosas que nos está pidiendo la sociedad, los empresarios y el mundo. Más allá incluso de esas habilidades técnicas que a veces ponemos por encima. Entonces, no, que hable inglés, que hable portugués, que conozca Excel, en fin. Mira que no, los empresarios en este momento dicen, mire, yo prefiero enseñarle, o sea, lo pongo a hacer el curso de inglés para que termine su capacitación, pero que tenga esas otras cosas. Porque esas otras cosas no son tan fáciles de enseñar, no puedo pasar, digamos, mi tiempo de empresario en hacer que esta persona sea empoderada. Lo capacito en el idioma, pero lo demás necesito que ya venga con eso. Entonces... Y ahí se puede todo esto convertir en un círculo vicioso porque los empresarios buscan este tipo de habilidades, pero los muchachos no las tienen, pero entonces tampoco quieren activarse en ese tipo de cosas y entonces ya no encuentran el trabajo y dicen entonces que es que no hay oportunidades de trabajo y los empresarios entonces, o sea, es un círculo vicioso de un montón de cosas que como sociedad, ¿cómo logramos romper ese círculo? Es que me parece, a mí, por eso este tema me llamó mucho la atención porque lo he visto y los muchachos dicen que no hay oportunidades del primer empleo, pero es que los empresarios no encuentran muchachos con este tipo de habilidades y cuando los encuentran entonces se van al momentico porque hoy en día hay mucha, ¿cómo se llama esto? Deserción laboral. Los muchachos no están durando el trabajo y entonces otra vez el empleador, el empresario queda y se vuelve este círculo. ¿Cómo salir de este círculo? Así es. ¿Cómo lo ves tú? Pues cuando hablábamos de ese iceberg de los requisitos para ser competente, veíamos que en la punta está la formación, ¿sí? Entonces necesitamos ayuda, necesitamos formarnos en este tipo de cosas que no se enseñan a veces en ninguna universidad o en ningún colegio, y es formarnos en las competencias, formarme en mi salud mental, en mi salud emocional, ¿sí? Deberían de existir escuelas, de hecho ya han empezado a existir escuelas de liderazgo, por ejemplo, donde la gente va a aprender este tipo de cosas. Lo que pasa es que no le hemos dado la importancia suficiente. Cuando tú dices, mira, voy a escribir a mi hijo a un curso de competencias, la gente dice, pero... o la universidad o el curso de competencias, ¿sí? Y necesitamos empezar a darle prioridad a este tipo de cosas, además porque no es solamente con la gente joven, a ese círculo entramos todos, ¿sí? Si nos vamos a la gente mayor pasa igual, ¿por qué no contratamos personas mayores de 50, ¿sí? No es únicamente por la edad, es por lo mismo. Porque esa persona de 50 perdió su capacidad de aprender, su capacidad de innovar, su capacidad de arriesgarse, su capacidad de emprender. Entonces, todos entramos en algún momento en ese gran vértice en donde estamos dando vueltas y no llegamos a ninguna parte. Entonces, primero es hacerse consciente que necesitamos empezar a pensar distinto, que hay que salirse del esquema y hay que intentar hacer cosas nuevas y pensar en que nuestras emociones son importantes para la vida y que necesitamos mejorar y sanar una cantidad de cosas como personas para buscar empleo, para salir adelante. O sea, definitivamente debemos volvernos mejores personas
para que nos vaya mejor en la vida. Es que no hay otra manera de hacerlo. Así es. Vale. Y hay otra cosa que se suma a todo este tipo de habilidades que debemos fortalecer, que debemos crear y que cambiar nuestro estilo de vida para ser mejores en todo este tipo de habilidades, y es el tema del marketing. Hoy en día no solamente se necesita ser buena persona, ser buen empleado, tener resiliencia y todo lo que estamos hablando, sino también hay que hacerse un automercadeo. ¿Cómo es este tema? ¿Cómo mercaderearse? ¿Cómo se diría eso? ¿Mercaderearse? ¿Cómo venderse? ¿Cómo Sí, venderse? claro. Y cómo, hay que manejar una imagen corporativa, hay que tener una buena hoja de vida. Hoy en día ya inclusive he escuchado, tú me dirás si estoy en lo cierto o no, las personas o muchas empresas piden fotos, videos y inclusive páginas web donde están los perfiles de las personas para el tema también de la virtualidad, tener más facilidad al acceso de la información de los posibles candidatos que antes solamente era con una hoja de vida y ya. Así es. Digamos que también menciono aquí la brecha generacional para eso, ¿sí? Y obviamente respeto la posición de muchos reclutadores frente a este tema que siguen buscando esa hoja de vida plana, blanca, sin forma, y ellos siguen ahí, ¿no? Hay que poner los puntos sobre las sillas. Fresca, que por eso se llama este podcast se llama así. Pongamos los puntos sobre las sillas. Yo estoy en contra total de eso. O sea, yo estoy en la era del marketing, de la innovación, de la tecnología, para eso se usa. Y al contrario, cuando hago este tipo de asesorías, yo le digo a la gente, busca un sello personal en esa hoja de vida. El sello personal no está únicamente en la información y el contenido, sino en la forma de esa hoja de vida. Y me he encontrado con casos muy interesantes, y es que ese marketing viene de acuerdo al sector. Recientemente hice un proceso de selección para el sector gastronómico y encontré que las hojas de vida que más se destacaron fueron aquellas que tenían un sello personalizado. Ejemplo, digamos, las personas que venían para cocina, la fotografía dentro de su hoja de vida estaba dentro de su cocina con su traje de chef, en donde además la hoja de vida tenía algunas marcas que hacían referencia a eso que le apasiona, que es la cocina. Y veíamos la diferencia del barista, entonces lo mismo, venía con las fotos de su café, su diseño, y uno dice... Eso ya me habla de eso que le gusta, de eso que le apasiona, de eso que lo hace competente y lo hace bueno en lo que hace. Entonces, por eso creo que en mi caso sí siento que debe haber un sello personal, y yo sí me aparto de ese punto de los reclutadores tradicionales en donde dicen que la hoja de vida entre más plana mejor. Yo sí creo que cuando tú demuestras desde allí qué es lo que sabes hacer, es más fácil para mí, que estoy leyendo tu hoja de vida, saber en dónde te ubico. Y adicionalmente, no solamente esto del tema de las hojas de vida, sino también el de las redes sociales. Muchas empresas también buscan los perfiles de cada quien, y lo que dicen los expertos en mercadeo es que uno debería tener, si estoy buscando trabajo, si yo soy profesional en algo, debería tener mi red social, no la personal donde subo cosas de mi familia, sino la profesional, porque también son referentes para los empresarios, ¿no? Sí, claro que sí, porque lo que buscamos es coherencia en ese proyecto de vida en el que tú te encuentras. De hecho, Google fue la empresa que marcó, digamos, una diferencia en esos procesos, en donde su proceso de selección se basa es primero en conocer a la persona. En Google jamás van a mirar tu perfil profesional. Lo primero es qué haces, cuáles son tus hábitos, qué deportes practicas, cada cuánto lo haces, qué libros lees, y luego se remiten al perfil profesional, ¿sí? Ellos pusieron, digamos, ahí un derrotero en decir que aquellas personas que tenían unos buenos hábitos en su vida personal necesariamente iban a ser o obligatoriamente iban a ser exitosos en el resto de sus cosas. Entonces, cuando uno encuentra que en su vida personal escala, juega tenis, hace deporte, en fin, uno dice que interesante, tiene una serie de hábitos que lo llevan a ser disciplinado en otras cosas en su vida, y si lo logra ahí, pues lo puede lograr en cualquier profesión. Entonces, sí, tener esa coherencia de todo, de mis redes sociales, mis redes personales, mi imagen, incluso aquellas personas que ya están empezando a intentar el emprendimiento, y tú lo sabes, primero hay que empezar a generar una marca, quién eres, para dónde vas, entonces es muy importante. Además que es un camino largo. Este podcast justamente inició por eso, por un proyecto personal, pero le abre las puertas a uno a muchísimas cosas más. Entonces, pero bueno, eso es un tema ahí más largo y de otro programa que esperamos que no sea la última vez que vengas. Y hay una pregunta que es súper crucial en este programa, y es básicamente la base por la cual estás acá, y es esa técnica que tú utilizas. Quiero que tú nos hables
desde ceros de ese tema. ¿Qué es la técnica del Bushido Samurai y cómo se aplica al tema laboral? Eso te dejo solita porque eso es un tema que realmente es apasionante y que tú lo conoces más que nadie. Ok, bueno, el Bushido es el código de ética y de comportamiento de los samuráis, o sea, viene desde los inicios de la historia realmente y pues básicamente nace cuando aparece una comunidad de guerreros que son los protectores de aquellos más vulnerables en ese momento en donde había una gran guerra y los samuráis aparecen como los protectores de las personas de la tercera edad, los ancianos, los niños y las comunidades. Y a raíz de eso ellos van creando ciertos códigos para poder pertenecer a ese grupo samurái. No cualquiera podía ser samurái, solo aquel que lograra tener una serie de valores en su vida que lo hicieran un hombre de honor, ¿sí? De hecho, Bushido se traduce como el arte de servir bien. Entonces ellos decían que si una persona era capaz de servirle a otros con ética y valores de vida, merecía el honor de llamarse samurái. Entonces eso traía un código de valores que hoy en día conocemos pero quizás no practicamos, como entre ellos está el respeto por la palabra, lo que tú dices se cumple sin necesidad de que esté en un papel, por ejemplo. Se ha perdido horriblemente, se ha perdido. Exactamente. No hay palabra. La disciplina, el respeto por el otro, el respeto por las personas mayores, el valor que se le da a la sabiduría, o sea, aquel que tiene algo para enseñar merece un respeto dentro de una comunidad, el respeto por el liderazgo. Entonces yo lo que hice fue retomar un poco mis raíces orientales y retomar ese código para contarle a la gente que eso existió y que es la base de los principios de una comunidad como son los japoneses y que esos valores deberíamos de conservarlos hoy en día y lo que hago es generar programas de formación y capacitación a través de ese código samurái y creé un sello personal para desarrollar procesos de formación en equipos de alto rendimiento. Lo dices como si fuera facilísimo, de equipos de alto rendimiento, pero todo eso es una filosofía muy profunda. ¿Y cómo lo llevas? O sea, ¿desde dónde empiezas con las personas? ¿Desde que están buscando empleo o es independientemente a que estén buscando empleo? Cuéntanos un poquitico más de cómo inicias, en qué punto es mejor coger a las personas para que comiencen con esta práctica y hacia dónde los quieres llevar. Sí, he decidido pues hacer esto como un sello propio de la metodología que uso y lo hago en todo, digamos cuando estoy haciendo procesos de headhunting, o sea de reclutamiento, me baso en las competencias, me baso en los códigos de ética para encontrar las personas que deberían de estar en X o Y puesto. Entonces lo que hago es analizar desde su hoja de vida, posteriormente su entrevista, en donde baso esa entrevista es en conocer cómo llegaste a ser quien eres, más allá de cómo llegaste a ser abogado, ¿no? Cómo llegaste a ser quien eres y con base en eso detectar esos puntos que se denominan puntos críticos en la psicología que fueron determinantes para que tú llegues a ser la persona que eres. Y lo que hago es comparar eso con el perfil del cargo que me piden en las empresas y digo, ¿será que este sí hace clic con lo que están buscando? Más allá de lo profesional, ¿haces clic con la cultura organizacional? Y si la respuesta es sí, la persona es contratada. Y de ahí en adelante, con todo el proceso de formación, lo que hago es buscar en los equipos y decir, quiero identificar en qué eres bueno, quiero identificar qué te duele, quiero identificar tus necesidades y con base en eso hacer un plan, una carta de formación que te ayude a mejorar en la vida, ¿sí? Y de ahí en adelante, pues 1000 cosas más. Hay algo que denomino terapia organizacional, que es combinar, digamos, tu proceso de vida, tu salud emocional y salud mental con tu proyecto de vida profesional y a largo plazo. Yo soy muy malicioso. Y hace poquito dijiste que si la persona hace clic, empieza a trabajar, y si no hace clic, y si no tiene esas habilidades, ¿cómo le dices que no? ¿O qué pasa con esa persona en ese punto? Bueno, hay dos cosas ahí, ¿no? Está la vida real en donde necesariamente solo uno se puede quedar con el puesto y hay que decirle que no al resto. Ahora, no quiere decir que las otras personas sean malas, quiere decir que no encajan con este rol en específico. Okay. Más allá, puedes tú ser el perfecto para otro tipo de puesto, pero también de organización, porque es que cada empresa también tiene un ADN, tiene una cultura, el jefe
tiene un ADN, tiene una cultura y necesitamos ver quién hace match con ese jefe y con esa cultura. Esto es igual que buscando pareja, o sea, no hacemos pareja con cualquiera, claramente, y a veces tenemos parejas con las que al final no iba a resultar nada porque no hacemos un clic. Entonces es exactamente igual, no todos pueden quedarse con el puesto ni con la misma pareja. Lo que estamos es viendo cómo encajamos esas habilidades y esa competencia de la organización, que las organizaciones también tienen sus propias competencias, con las tuyas, y cómo hacemos que eso funcione. Porque debe ser frustrante para ellos, los que no hacen match con esa empresa, y vuelve y pasa, y volvemos a lo que estábamos hablando al inicio. Eso frustra, eso desgasta. Ahí tú les das alguna guía para que se mejoren o cómo, qué Pues, pasa ahí. digamos que cuando la operatividad del proceso lo permite, sí, pero pues imagínate, cuando yo tengo 100 procesos y por cada proceso entrevisto a 50 personas, Sí, es total. imposible. Y qué bueno que toques este tema porque la gente se queja mucho en redes sociales de eso. Ay, los psicólogos de las empresas nunca nos retroalimentan, y no siempre es porque uno no quiera, es porque honestamente es imposible, digamos, en la operatividad del día a día, llamar a 500 personas, que es el promedio de personas que se entrevistan para tener más o menos 10 cargos en una empresa. Entonces imagínate llamar a 500 personas a decirles por qué no pasaste, ¿sí? Quisiéramos, pero pues es imposible. Pero la idea es que puedan buscar orientadores, tú lo decías hace un momento, es importante que todos tengamos un entrenador personal que nos permita mejorar en esas cosas que necesitamos mejorar y que nos den luces de lo que no vemos fácilmente. O por lo menos que es lo que yo siempre le digo a la gente. Cuando la gente dice que psicología es terapia y que debe ser canasta familiar, y la terapia debe ser canasta familiar básicamente, yo siempre lo que trato de buscar es alguien que me ponga un espejo. Porque no hay nada, para mí, desde mi punto de vista personal, no hay nada mejor para que tú comiences a ver tus errores que pararte en un espejo. Entonces, si hay alguien que de pronto te dice, es que no es lo que yo me estoy inventando, es que mire su espejo, empieza a generarse ese cambio y esa mentalidad de que, oiga, sí, yo también me equivoco, estoy fallando en esto, estoy fallando en lo otro, y puede empezar ese modelo de cambio, ¿no? Sí, es necesario, y yo creo que hay maneras de hacer eso de forma más práctica. No necesariamente tenemos que estar en una terapia de 10 años para poder encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? 10 años ya Sí, se te pasó la vida. Sí, pero sí para cosas puntuales podemos visitar a quien nos ayuda, o sea, tal cual como cuando nos duele una muela, pues yo voy al odontólogo y lo resuelvo. Creo que igual pasa en esto. Por ejemplo, yo tengo un programa que es de 3 sesiones específicas para buscar empleo. Son 3 sesiones puntuales en donde vamos a abordar la hoja de vida, tu proyecto de vida, tus competencias, una prueba psicotécnica, preparación para tu entrevista y listo, ¿sí? Y creo que con eso es suficiente para que la persona llegue a cumplir ese objetivo en particular que tiene. Ahora bien, si ya lo que necesitas es un proceso terapéutico que te lleve una cantidad de cosas, ok. Pero creo que tú puedes buscar ayuda puntual en lo que necesitas cuando lo necesitas. Es cuestión de levantar la mano y decir, necesito ayuda. Y que definitivamente no nos dé pena, porque es que la gente muchas veces no busca esas ayudas porque ¿qué me van a decir? Porque, o sea, el temor a mirarse a un espejo. Así es, además esto abre una cantidad de cosas, o sea, entre esas cosas está el hecho de que a veces la gente llega, por ejemplo, pidiéndome ayuda para su hoja de vida, y cuando iniciamos el proceso nos damos cuenta que hay un problema de ansiedad y de depresión que debemos atacar antes de sentarnos a mirar tu hoja de vida. Entonces creo que hay que sencillamente abrir la puerta para hablar de tu estabilidad mental, emocional, espiritual, laboral, y con base en eso tú sepas qué tienes que hacer. Y teniendo en cuenta todo esto, Akemi, ya digámosle a la gente cuáles son, o sea, de frente, sin miedo, digámosle a la gente cuáles son esos 3 errores más comunes que por lo menos en tu experiencia personal te das cuenta que la gente comete a la hora de pasar una hoja de vida o de entrar en un proceso de selección. ¿Cuáles son esos 3 errores más comunes como para que la gente deje de cometerlos? Ok. El primero es hacer su hoja de vida general y que incluso viene copiada de otras personas, que uno lo nota, ¿sí? Entonces ese copy-paste de los formatos creo que ya está mandado a recoger y es importante revalidarlo. El segundo, mentir.
Creo que ese sí es uno de los grandes errores y es muy particular en nuestra sociedad colombiana. De hecho, yo durante bastantes años me dediqué a la parte de estudios de seguridad de entidades financieras y nos dedicábamos, éramos una unidad investigativa para encontrar todas las mentiras en una hoja de vida, ¿sí? Y esto era, mejor dicho, creo que podíamos coger a 20 personas a la semana, digamos, mintiendo y mintiendo a veces en cosas muy graves, razón por la cual el proceso a veces tiene un polígrafo y tiene una investigación de documentos, porque aquí se miente muchísimo en la información. Y es que es cultural. Es cultural. A mí, de pequeño, cuando estaba empezando mi vida laboral, eso meta ahí, diga que usted hizo, diga que trabajó, diga que estudió. Es muy común en la cultura latinoamericana, hispanoamericana. Sí, es muy común en nuestra cultura colombiana, diría yo, por no atreverme a hablar de otros países, pero aquí sí. Entonces la gente pone cosas que no son ciertas, pone referencias que no son ciertas, empleos en la empresa del amigo que no son ciertas e incluso van más allá porque nos hemos encontrado con información académica, por ejemplo, ponen una carrera profesional en una universidad en donde la carrera no existe, por ejemplo, ni siquiera investigan para saber si la mentira está bien puesta. Entonces es el error más común y eso sí es fatal porque esto sí cierra las puertas para siempre. Digamos que incluso hay bases de datos que se cruzan en diferentes empresas con esas personas que se detectan como riesgo y pues ahí, por ejemplo, hay una razón por la cual a veces la gente no vuelve a conseguir empleo y no se pregunta que esa es, digamos, como la razón. Entonces eso es, digamos, fundamental. Y tercero es que la información que es importante, esa sí no la ponen y que debe ser muy específica en la hoja de vida. No es solamente poner cosas genéricas como, por ejemplo, imaginemos el perfil de una coordinadora administrativa y ponen administrar procesos, punto. Y eso es todo, ¿sí? Entonces uno dice, necesito que me cuentes y me hagas imaginar qué hacías cuando estabas ahí sentada. Dame los detalles de lo más crucial y lo más importante que hiciste durante todo su proceso. Por ejemplo, poner manejo de caja menor. ¿Qué es una caja menor? ¿Sí? Para ti pueden ser 5,000 pesos, para otra compañía, no, es que la caja menor eran 50 millones. Ok, entonces mira que es distinto poner una cifra, poner una labor específica, poner un reto específico que me permita a mí entender lo que tú hacías, dimensionar tu labor y pues asimismo ubicarte. Y creo que eso está atado al hecho de que la gente no se valora mucho a sí misma. Cuando la gente pone, encontramos dos tipos de hojas de vida. Aquella que pone ya demasiada información, engrandece su hoja de vida, dice mentiras, ya. Y el otro que pone todo como muy, muy insignificante, como si lo que hubieras hecho no fuera importante. Entonces creo que es cuestión de darse el valor en su justa medida para uno contar exactamente de qué se trató ese reto en el que yo estuve y cómo impacté yo esa labor durante ese tiempo, de manera que con leer yo entienda lo que haces y valore tu trabajo. Creo que es eso. No, pues y es que eso es lo más importante, es impresionante la validez y lo que estás diciendo, que el valor que tiene lo que estás diciendo. ¿Y cuáles? Entonces, para mejorar ese tipo de cosas, démosle a las personas 5 consejitos que deberían tener muy en cuenta justamente para organizar su hoja de vida y prepararse personalmente para afrontar una entrevista o un proceso de selección. Ok. En el formato que manejamos, al menos en nuestro país, viene el resumen de nuestro perfil, que es como el encabezado que nosotros tenemos cuando comenzamos a construir la hoja de vida. Creo que ahí está el truco de absolutamente todo lo que viene de ahí en adelante. Y es que en ese perfil yo debería de poner las palabras claves que identifican lo que yo sé hacer, ¿sí? Entonces, volvemos al ejemplo de haz el listado de las cosas en las que eres bueno. Entonces, ahí debe estar esa información. Entonces, debe decir profesional en periodismo con 10 años de experiencia, con énfasis en unidades investigativas, en los principales noticieros del país, ¿sí? Eso ya me enfoca en que tú no eres cualquier periodista, eres un periodista investigativo, ¿ves? Entonces, cuando ponemos las palabras claves en ese perfil, ya ahí, de ahí en adelante, eso nos da la pauta para construir el resto. Si tú pusiste en ese resumen que eres un periodista investigativo, yo espero encontrar la misma información de ahí para abajo, ¿no? Entonces, experiencia laboral, trabajé en noticiero ABC, cargo, periodista investigativo. Entonces, ves, vas desglosando todo lo que pusiste en ese resumen, tiene que verse de ahí para abajo. E incluso puedes poner en ese resumen cosas que te destaquen,
¿sí? Entonces, el empleado del mes, generé los indicadores más importantes de la compañía, manejé los presupuestos más importantes de la organización. Entonces, puedo destacar en palabras claves ahí lo más importante. Además, porque hay que recordar que tu hoja de vida también va a estar en motores de búsqueda, en plataformas digitales, en redes sociales. Y pues, ¿qué hacen las redes sociales? ¿Cómo funcionan? A través de algoritmos que lo que hacen es atrapar las palabras claves para ubicarte en un puesto o en el otro. Entonces, si tú logras poner las palabras importantes en tu hoja de vida, eso hace que tu hoja de vida tenga coherencia y que sea visible en diferentes lugares. 1, 2. 2. Bueno, el siguiente tip es poner los periodos, es muy importante. Digamos que no es solo mencionar los empleos, sino decir exactamente las fechas en las que estuviste y tratar de tener una cronología en esa hoja de vida. A veces la gente oculta información y oculta información por muchos años. Entonces, por ejemplo, ponen: tuve un empleo en el 2000 y el siguiente en el 2020. Entonces uno dice: 20 años, ¿qué hiciste? Por favor. Entonces, no, es que teníamos una empresa familiar, hacíamos empanadas, ok, pero es que resulta que eso también es trabajo. Entonces debes poner allí, sobre todo cuando son periodos muy largos, no los puedes dejar en blanco. Tiene que haber una razón. Y ahí es donde mucha gente miente, ¿no? Porque justamente cuando tienen esos huecos, entonces se ponen a inventar porque no puedo decir que estuve desempleado, y ahí es donde viene la gente y miente, ¿no? Cualquier cosa que sí, es valiosa, que coloquen. Eso pasa, pero a veces es porque la gente desconoce, porque digamos en un país como el nuestro es muy difícil que alguien esté desocupado, completamente desocupado. Algo te pusiste a hacer, así sea un emprendimiento personal, hice tortas, lo que pasó en pandemia, por ejemplo. Entonces me dediqué un año a hacer tortas con mi familia para sobrevivir. Menciónalo en tu hoja de vida, busca, si no lo pones como experiencia laboral, busca un espacio que identifique y diga: durante el periodo del año 2020 me dediqué a un emprendimiento personal y familiar, punto. Ya con eso yo entiendo que durante ese periodo no estuviste vinculado a una empresa, pero eso no quiere decir que hayas estado durmiendo en tu casa, ¿no? Jugando play. Exactamente, sino que realmente tuviste una labor que es muy valiosa y que pues merece ser mencionada. Entonces, muy importante eso, lo de los periodos. 3. Y tercero, yo le digo a la gente que me parece también importante mencionar el motivo de retiro de esos empleos. Porque a veces, digamos, las personas que reclutan o que verifican estas hojas de vida tienden a sesgarse en su forma de pensar. Entonces, por ejemplo, que la persona salió de una gran multinacional. Entonces la gente: uy, ¿por qué habrá salido? Eso debe ser porque lo echaron, porque nadie se retira de esa multinacional. Y resulta que no, pues yo también tengo proyectos y me retiré de ahí. Pero entonces no dejemos a la imaginación del reclutador ese motivo de retiro, contémoslo. Incluso podemos contar cosas personales muy concretamente. Por ejemplo, motivo de retiro voluntario por una calamidad familiar. Entonces dice: ok, lo entiendo. Motivo de retiro por un nuevo ofrecimiento de trabajo. Motivo de retiro porque me fui a estudiar fuera del país. Entonces, eso es importante mencionarlo después de cada una de las experiencias laborales. Creo que esos tips ayudan muchísimo. Y son 5, pero si tú me dirás si hay algunos otros dos que nos puedan ayudar. Bueno, sí, pues tratar de buscar todas las cosas que destaquen tu perfil de alguna manera. Por ejemplo, en la parte académica, cuando mencionamos estudios, podemos contar cosas sobre ese lugar donde estudiamos. Por ejemplo, si la universidad está acreditada, si tiene una doble titulación en este momento, o sea, cosas que nos permitan ver un poco más allá, digamos, de lo que vemos y que eso aporte valor a tu hoja de vida. Y recordar mencionar mucho cosas que tengan números. Ese es un truquito. ¿A qué me refiero con eso? Lo que yo te decía, el ejemplo de manejo de caja menor. Di manejo de caja menor de cuánto. Si cumpliste un indicador, ¿cuál era el indicador numérico que cumpliste? Si manejaste personas, ¿manejaste una o manejaste 50? ¿Ves? Es que eso nos permite dimensionar el impacto de tu rol e incluso el impacto que tuviste dentro de una compañía. No es lo mismo trabajar en una empresa de 10 a 20 empleados a trabajar en una compañía de 500. Entonces tú puedes mencionar esto y nos permite abrir un poco más el panorama. Los números son muy dicientes en las hojas de vida. Vale, y no nos podemos ir del programa sin conocer un poquitico de tu personalidad, de lo que te ha pasado a ti en tu vida particular, en tu vida personal. Y siempre tenemos la costumbre de preguntar a la persona a nivel personal, ¿cuál ha sido ese consejo que te dieron que te cambió la vida? Un consejo que
que te abrió la mente, que tuviste una epifanía porque te diste cuenta que ese fue un punto de quiebre en tu vida? Yo creo que desde la niñez, digamos, mis abuelos ambos tenían esa particularidad de ser muy exigentes y siempre nos enseñaron a todos en la familia que no importa lo que tú decidas hacer, hazlo demasiado bien, o sea, tienes que ser muy bueno en lo que haces, no cualquiera, o sea, digamos que era algo que quizás en ese momento no entendía porque en mi casa fueron muy exigentes conmigo, o sea, los resultados eran al máximo potencial, no puedes traer medios resultados a lo más que puedas dar. Y en este momento lo agradezco enormemente, creo que sí hay una manera de hacer las cosas correctamente y sí hay una manera de destacarse en todo lo que uno hace. Y siempre va a haber una opción, no importa de qué estrato social seas, no importa la profesión que escojas, no importa el color de tu piel, no importa si tú demuestras que eres bueno en lo que haces. Ahí hay algo que me llama la atención porque lo que estás diciendo va en contraposición completa hay un escritor y actor mexicano que se llama Odín Dupeirón, no sé si lo conozcas. El tipo habla sobre el pensamiento mágico pendejo y dice que ¿por qué tener que ser el número uno si pues puedo pasar la vida tranquilo, sin estrés y sin problema, siendo el número 2 o el número 3, no tengo que ser el número 1? ¿Cómo ver la contraposición de estas dos cosas? Estoy de acuerdo, porque es que no es ser el mejor en lo que haces comparándote con alguien más, Okay. ¿sí? Es el mejor en lo que haces contigo mismo, o sea, yo no me siento tranquila si dejo mi casa desordenada, por ejemplo, aunque viva sola y sea que nadie entre a mi casa y vea, no me siento bien conmigo misma, ¿sí? Entonces ese es el reto, es competir conmigo, nunca en la vida, de hecho ese sería el segundo consejo, no te compares con nadie, ¿sí? Si tu segundo lugar está perfecto, que esté bien para ti, es eso. Súper, sí, porque quería verlo justamente por eso, porque la gente muchas veces escucha este tipo de mensajes y dice no tengo que ser el número 1 comparándose con los demás, y no, se trata justamente de eso, de ser la mejor versión de mí mismo. Y obrar bien, no porque la gente te vea, que digamos que eso va muy unido con todo el tema que te contaba del bushido y de las competencias, es no hagas las cosas porque los demás te están viendo, o sea, hazlo por ti, porque hay que hacer las cosas bien hechas. Yo te voy a confesar algo ahí en ese punto porque tocaste algo, un punto álgido en mi vida personal, y es que mi familia es muy beata, es muy católica y son religiosos a más no poder. Yo siempre estuve en contra de tener que ser buena persona porque hay alguien vigilándome y porque hay alguien, un policía, el cual me va a castigar. Yo no puedo entender por qué uno no puede simplemente ser buena persona, comportarse bien y tener buenos objetivos de vida sin esperar nada a cambio, simple y llanamente porque pues es la manera correcta de hacerlo. Y eso me llevó a mí muchos choques a nivel familiar y personal. Sí, lo que pasa es que todos tenemos una serie de taras culturales, que es lo que hace que tengamos unas programaciones distintas y no podamos ser auténticos, ¿sí? Creo que incluso en esa relación con Dios que tú mencionas, en el cual creo mucho, mi relación es distinta. Mi relación es como, ay, hoy tengo pereza en levantarme, Dios no me va a levantar, y yo siento que Él me responde, no se levante, ¿sí? Entonces siento que esa debe ser la relación con tu creencia espiritual y con tu relación personal contigo mismo, es date permiso de embarrarla, date permiso de no ser perfecto, pero siempre quédate con la satisfacción de que diste lo mejor. La embarramos siempre, pero diste lo mejor. Creo que ahí está como el tema. Aquí nos podríamos quedar un buen rato hablando al respecto. Un sueño cumplido y uno por cumplir. Bueno, un sueño cumplido, creo que lograr ser coherente conmigo misma. Digamos que yo fui empleada mucho tiempo y me sentía muy infeliz con eso. O sea, me iba muy bien, pero yo me sentía atrapada, o sea, como que no fluía. Y toda la gente como que, Akemi, no es el momento de ser independiente, eso hay que dejarlo para cuando uno llegue a la vejez, que uno ya esté grande, que uno ya haya consolidado su... Y yo decía, es que no, me siento amarrada, estoy atorada. Y yo ya llevo
como unos 15 años de ser independiente. Entonces siento que haber conseguido ser coherente y haber logrado salir adelante trabajando conmigo misma, ese ha sido como mi logro más grande. ¿Y un sueño por cumplir? Un sueño por cumplir, vivir cerca a la playa, digamos que eso es lo que me encanta, y de hecho ya el hecho de poder trabajar desde cualquier lugar que lo estoy haciendo me empuja más a que eso tiene que pasar pronto. Playa, brisa y mar, mejor dicho. Playa, brisa y mar, eso es lo Qué mío. delicia. No, pues sabes que pues yo personalmente soy de los que sueño en irme más por el lado de la tierrita fría, campito, unas vaquitas, unos animalitos. O sea, el sol no. No, el sol no es lo mío. Y la última sería básicamente ese consejo que nadie te dio, pero que tú lo aprendiste de pronto en alguna experiencia mala o de pronto en alguna experiencia buena, pero que tú misma aprendiste, que nadie te dio y la vida te dijo, es que esto es así. Bueno, yo creo que muchas, pero lo resumiría en algo, y es que el miedo es el peor enemigo del ser humano. Creo que aunque nos sirve claramente para defendernos también, para eso existe, no meternos en problemas o defendernos de un animal o qué sé yo, pero creo que el miedo todo el tiempo es nocivo, no nos deja soñar, no nos deja atrevernos, no nos deja hablar, no nos deja decir lo que pensamos, y creo que ahí está el límite de todo, el miedo, eso. Hay que vencerlo, sí, es limitante y es lo que no nos deja conseguir trabajo, conseguir pareja. Sí, hay que confrontarnos a nosotros mismos, es que todo se reduce realmente a eso, a autoconocerse y a sentarse frente a uno mismo y decir, oiga, ¿a qué le tiene miedo y por qué le tiene miedo? Y si le tiene miedo, pues atrévase a ver cómo le va, y si le va mal, pues no perdimos nada. Pero sí creo que es eso, y desafortunadamente es algo que crece con la edad. Uno detecta que se está haciendo viejo. No por la edad ni por las canas, sino por la cantidad de temores que se desarrollan. Los miedos crecen con los años. Pero ¿sabes que a mí me ha pasado lo contrario? En eso sí de pronto te lleva un poquito la contraria. Con los años es que uno ya como que, como dicen los mexicanos, ya me vale madres. Pero digamos que de pronto al hecho de embarrarla, de pronto uno ya no tiene ese temor, pero sí frente a otras cosas, porque ya uno lo piensa dos veces. No sé, por ejemplo, voy a empacar maletas y voy a empezar de ceros mañana mismo. Entonces uno dice, no, pero no se puede, no seamos tan locos, la vida tiene un orden, ¿cómo voy a dejarlo todo, lo que yo he construido? Sí, una cantidad de miedos que fíjate que cuando uno tenía 18 años, pues esa idea, por ejemplo, de empacar maleta y empezar de ceros, mejor dicho, yo ya había empacado 3 veces. Hoy lo piensas más, ¿sí? Te atreves menos, y mucho más cuando tienes responsabilidades, tienes familia, tienes cola. Entonces eso hace que uno no se atreva. Pero ¿quién dice que no te va a ir bien empacando maletas y empezando de cero? ¿Sí? Entonces es eso, son los temores a aprender cosas nuevas. A veces lo que les decía, que cuando contratamos personas mayores, no es un tema de edad, sino de miedos. Entonces el miedo a utilizar una tecnología diferente, el miedo a comenzar de nuevo, el miedo a utilizar el aparatico que yo nunca he utilizado. Entonces ese tipo de cosas nos limitan en la vida. Entonces ya sabe, gente, a dejar el miedo, porque es que sí, en eso tienes toda la razón. El miedo nos invade, nos frustra y nos mete en un estado mental que muchas veces es difícil de salir. Uh-huh. Y hay que buscar la manera de dejarlos. Como dice un amigo mío de Buga, deja tus temores, ¿ve? Bueno, que muchísimas gracias por el programa. De verdad, una conversación pues muy enriquecedora y sobre todo espero que valiosa para todos nuestros televidentes. Despídete, las cámaras son tuyas y no olvides, porfa, pues decirnos en dónde te podemos ubicar en redes sociales y todo este proyecto maravilloso que tú tienes. No, pues primero agradecerte también por este espacio, qué rico poder hablar de todas estas cosas. Creo que a la gente le sirve entender que hay una manera distinta de hacer las cosas, que deben crear su propio sello personal para crecer como profesionales. Eso es importante, crear una marca propia que los identifique por su forma de ser, de trabajar, de asumir el mundo.
que el que dirán no importa tanto y que lo más importante es realmente sentirse bien con uno mismo. Creo que eso es lo más importante. Y mis redes, pues bueno, tengo página web www.akemidoku.com y en Facebook e Instagram me encuentran como Akemi Gestión Humana y ahí pues pueden también ver algunas de las ofertas laborales que publico de algunos de mis clientes. Entonces ahí pueden estar pendientes de esas ofertas y aplicar a cada uno de los correos e indicaciones que allí pues les doy. Importantísimo eso, porque la gente que está viendo el programa y que de pronto está buscando, está en proceso de selección, te puede ubicar y encontrar algo que le pueda llegar a funcionar. Además que contigo la cosa puede llegar a ser muchísimo más fácil y enriquecedora. Sí, así es. @Akemi Gestión Humana, ahí me encuentran. Listo, Akemi, muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por la audiencia. No olviden suscribirse, activar la campanita y definitivamente seguiremos trabajando en este podcast para traerles contenido de valor. Muchísimas gracias por la audiencia. Nos vemos en un próximo capítulo.